Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahaha Kwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, ok, y como pueden ver el título del video, los israelitas convertidos a gentiles. Ok, y esta es la continuidad o la segunda parte, ok, del video anterior que entramos, o que se llama los gentiles naturales, las demás naciones. Ok, porque hay una diferencia entre esos gentiles naturales y los gentiles convertidos, que es exclusivamente a los israelitas que se apartaron de su heredad y empezaron a actuar como las demás naciones. Ok, y a las demás naciones, como vimos en el video anterior, se les conoce como animales o como muertos. Ok, ¿por qué animales? Porque a ellos no se les fue dado una ley, ok, para que se comportaran. Ok, no se les dio leyes, estatutos, no se les dio un espíritu, ok, que que básicamente adoraran al Señor para que las haga más sobre las naciones. Por eso es que también se les conoce como muertos. Ok, y si el Espíritu lo permite, vamos a entrar en un ejemplo de ello. Ok, pero este es importante entender, porque cuando leemos las cartas de Pablo, o en situaciones como vamos a entrar ahorita en Juan 4, ok, cuando les está hablando a los gentiles, hay una diferencia entre gentiles, ok, como lo que vimos o lo que dijimos, los gentiles naturales y los gentiles convertidos. Ok, vamos a empezar aquí en Juan 4, y como vemos el título, Yahawashi y la mujer samaritana. Ok, y para hermanos que tal vez o personas que nunca han visto videos anteriores, sabemos que aquí dice Jesús. Ok, pero nosotros tenemos que entender que Jesús es un término en español, viene del griego Jesús. Ok, y ese es un nombre griego. Ok, y tenemos que entender que nuestro Señor nació en el antiguo Israel, que se hablaba hebreo. Su madre hablaba hebreo, su padre hablaba hebreo, y cuando su nombre fue profetizado con Esdras, ok, el ángel le dijo en hebreo el nombre que se iba a llamar el Señor, y era Yahawashi. Por eso es que cuando vamos a Mateo 1, dice, le pondrás Yahawashi, porque él salvará a su pueblo, que su pueblo es Israel, que hablaba hebreo. Ok, es importante entender eso, porque estas son traducciones. Ok, continuando. Alright, este es Juan 4, y el título es Yahawashi, el Señor Yahawashi y la mujer samaritana. Ok, y ustedes, hermanos, pueden leer el capítulo entero. Ok, como vamos aquí, Juan 4 y 9. Y voy a empezar desde 7. Alright, o bueno, 9. No más voy a ir al punto, porque hay otras escrituras que quiero sacar y no quiero hacerlo al punto. Juan 4 y 9. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, ok, que básicamente es que tú eres israelita, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. ¿Ya ves? Vamos a otro versículo para explicarlo, ok, para explicarlo junto. Dice versículo 20, y estas son palabras de la samaritana: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que el lugar donde se debe de adorar es Jerusalén. Yahawashi le dijo, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Dice, aquí es el punto: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ok, que básicamente de los israelitas. Alright, ¿por qué aquí en el versículo 9 dice que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí? Y la samaritana decía que ustedes no saben lo que adoran. Y es porque
en la historia de Israel, cuando Israel fue llevado cautivo a Asiria, ok, en tiempos de Salmanasar, el rey de Asiria, ok, él llevó cautivo a los habitantes de Samaria, que eran israelitas originalmente, y los llevó y trajo. ¿Y sabes qué, man? Lo voy a agarrar, ver, porque es historia para que entendamos. Esta es Segunda de Reyes 17 y vemos caída de Samaria y cautiverio de Israel. Ok, se dice ok, como dice aquí, Asiria puebla de nuevo a Samaria. Y dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron sus ciudades. Ya ves, porque estos son gentiles naturales. Ok, por eso es que cuando vemos instrucciones que el Señor Yahabushai les dice a los discípulos, como dice aquí en Mateo 10:5, ok, dice, a estos 12 envió Yahabushai y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas y en ciudades samaritanos no entres. ¿Por qué? Porque estos eran los mismos gentiles, los gentiles naturales. Ok, vimos la historia de Samaria. Ok, ahora la razón por que ella les dice que ellos, los samaritanos, estaban adorando en el monte, era porque, a ver si lo dice aquí, porque ok, so, lo voy a leer. Este es Segunda de Reyes 17:25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, los paganos o los gentiles, que no temiendo ellos a Yahweh, envió Yahweh contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del poder de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del poder de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, lleva ahí alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley de Yahweh, Bahashem Yahabushai, del país, la ley del poder del país, porque la palabra Dios en el hebreo es Alá o Alahayam, que significa poder o poderes, Alahayam es plural, más de uno o más de dos. Eso dice, y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Yahweh. Eso les enseñó los rituales, las maneras que se tenían que hacer en la tierra. Por eso es que la samaritana les dijo que ellos adoraban en ese monte. Por eso Yahabushai les dijo, ustedes no saben lo que adoran. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor como el Señor. Porque el Señor, como dicen Salmos 147, y 19, dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Ya ves, o las demás naciones realmente no conocen al Señor. Ya ves. Y esa es la diferencia entre los gentiles, y los otros los gentiles naturales. Y esta que vamos a continuar leyendo en Mateo 10 habla de los gentiles convertidos. Como dice aquí, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque esas ovejas perdidas estaba hablando de los israelitas que andaban según, como las otras naciones, actuando como muertos. Por eso es que también hay otra parábola, o como dice aquí en Lucas 15, del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Eso dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, y este hijo menor representa a los perdidos de la nación de Israel en un conjunto.
So dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ok, y esos bienes que está hablando es sabiduría, es esta sabiduría. Ok, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ya ves, dando referencia que este es el pan, como dice la escritura. No todo hombre a ver, ya como está aquí en Mateo 4:4, ok, cuando Yahushua le estaba diciendo al diablo, ok, como dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Ok, porque esto es una parábola, man. Esto no es esto solo es una ilustración. Ok, dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ok, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ok, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ok, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, y esto es una actitud humilde, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saca el mejor vestido, vístele y ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y tráele el becerro gordo y mátalo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío muerto era y ha revivido. ¿Ya ves? ¿Por qué es que lo está comparando a que estaba muerto? Porque estaba lejos, de su poder. Porque esto es una parábola del padre y sus hijos, man. Ok, porque mi hijo muerto era, andaba entre las demás naciones, ok, sin su sabiduría. Alright, por eso es que cuando le dijo aquí, saca el mejor vestido y vístele, ok, esas son sus como dicen Apocalipsis, alright, sus acciones. El anillo representa autoridad, ok, como el anillo que se le fue dado a José en Egipto, ok, para tener autoridad allí, ok, y el calzado de los pies es este evangelio, ok. So, hice un video hace tiempo de esto, a ver si lo puedo volver a postear. So, dice, porque mi hijo era muerto, o muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ya ves, porque esto representa a los perdidos de la nación de Israel, ok, que andaban muertos, pero revivieron. Ok, esto es comparado a que estaba viviendo como las demás naciones, man. Ok, porque desechó esa sabiduría y el hambre vino. Ok, y toda esta parábola, ok, es nomás para ilustrar. Ok, pero eso era una maldición. Ok, el ser un israelita convertido, ok, eso no es algo chido, man. Eso es algo que el Señor nos advirtió si nosotros desobedecíamos. Ok, como está escrito aquí en Deuteronomio 28:15, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu poder, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy,
que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ok, y específicamente esa maldición, ok, del tema que estamos hablando, es en versículo 64. Dice, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ok, so el Señor te iba a esparcir por todos los pueblos. Ok, y acabamos de ver un ejemplo en Segunda de Reyes capítulo 17. Ok, cómo es que Asiria llevó cautivo a Samaria, o a los habitantes de Samaria, o más bien al reino norteño, porque también tenemos que entender la historia del reino dividido. Ok, so ese es un ejemplo. Ok, que el Señor nos dijo que si desobedecíamos esto nos iba a pasar. Ok, y cuando esto nos iba a pasar, que nos iba a esparcir entre los pueblos, ok, de un extremo hasta el otro, dice, allí servirás a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, diciendo que te ibas a comportar como las demás naciones, ibas a estar adorando lo mismo que ellas estaban adorando. Ok, aunque eres un israelita, ibas a adorar lo que las demás naciones, ok, estaban adorando. Ok, y eso fue pecado. Alright, por eso aquí en Jeremías 3 y empezando de versículo 6, ok, el título se llama Yahweh exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Ok, dice, me dijo Yahweh Bahashem Yahushai en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, ok, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Ok, y esto lo podemos ver en Oseas. Ok, cuando Oseas tuvo a esos dos hijos, la Rahama y la Aima o Amya, ok, que significa no misericordia y no mi pueblo. Ok, eso estaba hablando de el reino norteño. Ok, porque el reino norteño ha demostrado ser un gran idólatra, man. Ok, nosotros los llamados latinos, ok, nativos americanos, ok, los de las islas caribeñas como República Dominicana, ok, Costa Rica, sí, ya se me olvidó, ya los boricuas, ok. Por eso, aquí tengo una imagen, okay, que habla de los reyes del reino unificado y del reino dividido. Okay, aquí nos da los tres reyes que estaban cuando el reino estaba unificado, que es Saúl, okay, y aquí nos explica que era bueno y después fue malo, y después rey David, que fue bueno, y el rey Salomón, que mayormente fue bueno, pero en sus últimos años, pues no fue bueno. Ok. Y aquí nos da otra tabla con el reino dividido. Y en el reino de Israel vemos que ningún rey fue bueno. Ok, ninguno. Todos fueron malos. Pero en el reino de Judá, muchos fueron buenos. La mayoría fue mala. Pero al menos hubo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7. Hubo 7 reyes buenos. Ya ves, pero en Israel no. Ok, so dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Ok, por eso es que cuando vemos aquí en Oseas 1 y 6, dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Yahweh Bahashem Yahushai, ponle por nombre Lo Ruhama. Ok, que la Rahama quiere decir no misericordia, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia. ¿Ya ves?
y los salvaré por Yahweh su poder, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Ok, y eso fue por medio de Ciro el Grande, ok, que el Señor movió en su corazón para que Ciro dejara salir a los habitantes de Jerusalén, fueran y reedificaran la tierra, el templo, ok, y sus murallas. Ok, después dice, después de haber destetado a la Rahama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Yahweh Bahashem Yahushai, ponle por nombre La Amyah, que dice, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su Dios. ¿Ya ves? Y esto, ok, era parte de por qué los fariseos no querían a los gentiles, ok, a las personas o a los israelitas convertidos en gentiles, ok, porque se quedaron con eso, ok, las maldiciones eran de que ellos estaban divididos, man. Ellos no querían a los, la división de nuestra gente todavía estaba presente, ok. Porque ellos sabían, okay, que el Señor había desechado al reino norteño, pero también sabían, okay, que el Señor los iba a adoptar otra vez, porque eso es lo que es, de eso es lo que se trata la adopción, no adopción de los paganos, no, de la adopción de los hijos perdidos de Israel, porque en un momento fueron despedidos, pero la adopción es para ellos nada más. ¿Ya ves? Porque el Señor, ok, de todo esto que estamos viendo, ok, los pecados de Judá y de Israel, el Señor nos dio un ejemplo, ok, de cómo tratar con un hermano, cómo tratar con alguien, ok, y esto es Mateo 18 y 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia o a la congregación de israelitas. Y si no oyere a la iglesia o congregación de israelitas, tenle por gentil y publicano. Ya ves, esto es un ejemplo, okay, de cómo el Señor nos trató. Porque en Amos 4, el Señor nos da una referencia de cuánto castigo el Señor nos dio, pero aún no aprendemos. Entonces, ¿qué es lo que nos hizo el Señor? Nos trató por gentiles, ¿ok? Por paganos. ¿Por qué? Porque nos estábamos comportando como ellos, ¿ok? Y a final de cuentas, nuestra gente siempre ha querido ser como nuestra gente. Por eso es que cuando en los tiempos del profeta Samuel, ellos les dijeron, nosotros queremos ser como las demás naciones. Ok, ese siempre ha sido su deseo. Ok, como dice aquí en Primera de Samuel 8 y 4. Dice, entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey para que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ok, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Ok, y Samuel oró a Yahweh, Bahashem Yahushai, y dijo Yahweh a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Ok, vamos a saltar. Ok, porque aquí desde versículo 10 a versículo 17, Samuel les está dando una advertencia de lo que un rey iba a hacer sobre su pueblo, que los iba a diezmar, iba a tomar todo lo mejor de ellos para él. Ok, pero como dice aquí, versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y será delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Ya ves? Porque ellos siempre han querido ser como las demás naciones, nunca han querido ser, ok, como dice en Deuteronomio
7 y 6. Ok. Ellos han desechado esto. Ok, eso dice Deuteronomio 7 y 6. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu poder. Yahweh tu poder te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Yahweh y los ha escogido, porque ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Yahweh con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ok, pero esto es lo que el pueblo siempre ha desechado. Ellos no han querido ser especial o santo o separado. Ellos siempre han querido, o como una nación, ok, siempre ha querido ser como las otras naciones. Ok, por eso que cuando llegaron en los macabeos, ok, cuando llegó la helenización, ellos lo aceptaron abiertamente. Ok, como dice aquí, primero de Macabeos 1 y 10, ok, no, 11. Dice, por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles, hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. Ok. A algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén como acostumbran los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión y, renegando así de la alianza sagrada, se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. ¿Ya ves? Pero todo esto fue un pretexto porque, hey man, ellos no fueron no más que de mal en peor. Ok, porque si se hubieran agarrado del Señor, el Señor los hubiera sacado de esta situación, pero no. Ok, el deseo de nuestra gente siempre ha querido ser como las demás naciones. ¿Ya ves? Por eso es que el Señor, nos expulsó. Ok, por eso, cuando vemos en Juan 7 y 35, los que estaban murmurando, ok, como voy aquí, este es Juan 7 y 35. Entonces los judíos dijeron entre sí, porque el Señor Yahushua había dicho esto. Y Salakia, voy a saltar al versículo 34. Dice, me buscarás y no me hallarás, y a donde yo estaré ustedes no pueden ir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Ya ves, porque ellos entendían que había gente de nuestra nación disperso entre los griegos, viviendo como griegos, ok, practicando las costumbres paganas de los griegos. Por eso es que en Romanos 10 y 12, ok, Pablo dijo esto, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que le invocara el nombre del Señor será salvo. Ok, y esto no está hablando de cualquier pagano, esto está hablando de solamente Israel, nada más. Ok, por eso es que tenemos que entender los judíos o los gentiles naturales y los israelitas convertidos a gentiles. Por eso, como les comenté en el principio, a veces Pablo habla de naciones o de gentiles, pero eso solamente está hablando de nuestra nación. Ok, porque lo voy a volver a leer. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Ok, no hay diferencia porque todos somos israelitas, man. O en este contexto. Ok, dice, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que le invocara en el nombre del Señor, será salvo. ¿Ya ves? Ahora vamos a ver aquí dos palabras, ok, helenistas, o voy a dejar leer a este diablo. Strong's G 1675, Hellenistes.
Hellenistes. Helenistes. Ok. Y esto, como dice aquí, uno que imita los modales y costumbres o la adoración de los griegos. Ok, so esto es básicamente un judío que sabe que es judío o un israelita que sabe que es israelita y hace las obras de los paganos. Ok. Alright. Y hay otra palabra igual en griego, okay, que estas dos palabras son diferentes. Este que acabamos de ver, helenistes, es un israelita que se convirtió, okay, pero sabe que es israelita, y aquí hay otro, okay, que se pronuncia así. Strong's G 1672. Hellene. Hellene. Helen, ok, que esto básicamente es, como dice aquí, un griego, ya sea por nacionalidad, ya sea nativo de la tierra firme o de las islas. Ok, so este es aplicándolo a nuestra nación, ok, o a los israelitas. Es un israelita, ok, que tal vez tuvo la tercera o cuarta generación entre los griegos y no se acuerda ni sabe que es un israelita, ok, sino que creció pensando que era un griego, ok, esa es la diferencia. Por eso es que el Señor o Pablo dijo que no hay diferencia entre judío, ok, y a ver si lo puedo. Romanos 10, ok, por eso aquí está diciendo Romanos 19, aquí está el precepto, ok, que no hay diferencia entre judío y griego. ¿Y qué griego está diciendo? Al griego que no se acuerda que es israelita, ok. So, y ese es básicamente el punto, you know. So, yeah, man. Espero que esto haya sido edificante. You know, toda honra, gloria y alabanza, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakudash. Ok, y un saludo a ustedes, hermanos. Hasta la próxima. Shalom.